Esta es una reflexión que a mí me queda muy clara. Esos no eran salvos, porque si hubieran sido salvos, Jesucristo no les hubiera dicho: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en el reino hay muchos impostores, y de eso se trata precisamente la parábola que estudiamos hace 2 o 3 domingos, que es la parábola del trigo y la cizaña, en donde el trigo crece juntamente con la cizaña, crecen juntos, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos eso, porque esta gente de la que Jesucristo nos está poniendo las antenas alerta, estaban dentro de las iglesias, pero no eran salvos. Entonces aquí surge la pregunta: usted, o le puedo decir, debe de asegurarse de que tiene la salvación. Deben asegurarse a ustedes mismos de que no vienen a la iglesia nomás por aparentar, porque se siente bonito ser cristiano, porque la alabanza me gusta, porque no sé qué. Tengan mucho cuidado en su corazón, verdaderamente, ¿qué hay en su corazón? Asegúrense de su salvación. ¿Cuál es la evidencia más contundente de que tú ya naciste, o de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Saben cuál es? En que en tu vida debe haber un cambio radical de como tú eras antes. Si tú todavía sigues arrastrando después de muchos años, un poquito más atrás esto, si sigues arrastrando después de muchos años el mismo carácter y lo mismo, y continúas y la palabra la escuchas y de repente como que sí, no, entonces tal vez en realidad no has nacido de nuevo. Esto no quiere decir que no vas a pecar siendo cristiano. Esto no quiere decir que en tu camino de santidad no vas quitando ciertas cosas. Pero cada quien en su corazón sabe muy bien, porque Jesucristo dijo muy claro: mis hijos, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué frutos emana tu vida? ¿Qué frutos emana tu carácter? ¿Qué frutos emana tu manera de vivir en tu casa y fuera de tu casa? ¿Qué cosas piensas cuando estás tú solo? ¿Qué cosas ves en la televisión cuando estás tú sola? ¿Qué ves en el internet? ¿De qué te alimentas? ¿Cómo expresas? Cuando te hacen un mal, ¿cómo reaccionas? Cuando te faltan al respeto, ¿cómo reaccionas? Ahí está la prueba, hermanos. Ahí precisamente. Vamos a ver Mateo 25:41, cómo Dios aparta a unos de los otros. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. Ahí está otra vez. Y fíjate la palabra que usa aquí a continuación: malditos al fuego eterno. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra de nuestro Señor! Preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí a mí Jesucristo me deja muy claro a dónde van a ir los malos, pero bien claro. Ellos lo entendían muy bien cuando les decía estas cosas. Los judíos entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo, porque la palabra infierno es la palabra gena en griego, y en hebreo la palabra ginón, pero significan exactamente lo mismo. Significa lugar o estado de eterno castigo. Wow. Entonces nosotros los cristianos, cuando predicamos el evangelio, la gente nos dice: oigan, porque ustedes hablan de un Dios de amor, que habla del infierno y de todo eso. Ellos no están viendo la misericordia de Dios, nada más están viendo el castigo y las consecuencias de lo que es el pecado, pero no entienden muy bien por qué Dios dice todas estas cosas. Miren, en Jerusalén, en la tierra prometida, hay un valle que le llaman el Valle de Ginón. En ese Valle de Ginón, durante muchos años, quemaban a niños y se los ofrecían a un dios que se llamaba Dios Moloch. Entonces, cuando Jesucristo les estaba hablando a los hebreos de esto, ellos entendían perfectamente bien, porque después de la cautividad, los judíos hicieron de este lugar que se llamaba Ginón un lugar de deshonra, porque se usó para tantas cosas terribles. Entonces ellos entendían muy bien, ¿sí?, que era un lugar que estaba continuamente, porque en Jerusalén era el lugar donde tiraban la basura. Entonces lo que hacían, siempre la prendían, siempre había fuego, continuamente estaba haciendo calor y ardían. Entonces cuando les hablaba de estas cosas, cuando les decía la palabra Ginón o les decía la palabra Gena, ellos sabían perfectamente bien de qué les estaba hablando.
de que era un lugar de condenación eterna y perpetua. Jesucristo usa varias palabras para referirse al infierno dentro del Evangelio. Les voy a decir una cosa que se las he dicho antes y la voy a repetir por aquellos que están escuchando a través de los videos. Ningún hombre en la Biblia, ningún hombre ha hablado más acerca del infierno que aquel que te puede sacar del infierno, que fue Jesucristo. Él, ahorita lo vamos a ir viendo, ustedes se van a decir, wow, una tras otra vez. Ahora, es muy importante que ustedes aprendan cuáles son las palabras, entonces si quieren anotarlas, anótenlas. Los sinónimos de que es el infierno, que Jesucristo usa la palabra, por ejemplo, fuego eterno, fuego del infierno, horno de azufre y fuego, las tinieblas de afuera, el fuego que no se puede o que no puede ser apagado. Son títulos que Jesucristo le da al infierno. Hay muchos más, pero todos significan exactamente lo mismo: un lugar de tormento final y eterno para los que rechazan a Jesucristo. Wow, qué fuerte, ¿no, hermanos? Pues así está. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener misericordia. Ustedes y yo debemos de predicar el Evangelio, porque según lo que estamos leyendo, las gentes que no tienen a Cristo en su corazón, su futuro es el infierno, hermano. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Es muy importante que lo entendamos. Necesitamos liberarnos de la condenación, necesitamos predicarles, pero sobre todo asegúrese de que usted verdaderamente es una persona salva. Asegúrense, hermano. Vamos a Mateo 5, 29 y 30 y confirmemos cómo Jesucristo usa estas alegorías para hablar del infierno. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y Mateo 13, 42 dice, lo que dice, y los echarán, perdón, ¿sí estoy bien? A ver, perdón, ¿sí estoy bien, verdad? No, verso 30, 29, 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Aquí obviamente no es literal, ¿eh? Si tú pecas con tu mano, no quiere Dios que te quedes manco o que te quedes sin un ojo. Aquí Dios de lo que está hablando es de que aprendamos a dominar nuestras pasiones carnales que tenemos, que son peligrosas, ¿sí? Dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Wow, qué fuerte, hermano, qué fuerte. Vamos a Mateo 10, verso 28. Cuando Jesucristo manda a predicar a los discípulos el Evangelio, fíjense lo que dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. Tu alma es para siempre. Tu alma o vivirá con el Señor o vivirá con el infierno. ¿Sí? Si recuerdan ustedes la historia de Lázaro y el rico, él no estaba muerto, él estaba vivo y sentía el calor y el ardor, que clamaba a Dios que tuviera misericordia, que nada le mojara la punta de su lengua con una gotita, imagínate. Y nosotros cuando tenemos sed, se siente muy feo. Ahora imagínate lo que es el ardor y el calor, una cosa tremenda. Dice, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir, ¿sí? Que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Una cosa que tienen que entender: el que te echa al infierno no es el diablo, ¿eh? El que puede matar tu alma no es el diablo. El único que puede hacer eso es Dios mismo. Esto es algo muy fuerte, ¿okay? Mateo 25, 41. Pero es muy importante que ustedes aprendan que cuando Dios permite el infierno, Él no lo creó para nosotros. Él lo creó para Satanás y sus ángeles caídos. En el principio Dios nunca pensó en que sus hijos fueran a terminar en el infierno de ninguna manera. Pero Él sabe que serviría también para los malos y para los que hacen iniquidad.
vamos a comprobar que hay mucha gente que niegan el infierno y que hacen a Jesucristo mentiroso. Hay mucha gente que dice que no existe. Entonces, si la gente está diciendo que el infierno no existe, entonces están diciendo que Jesucristo es un mentiroso. Dice ahí en Mateo 25:41 una cosa que me declara clara: si podemos encontrar que Cristo haya dicho una mentira, entonces ya no es el Hijo de Dios, ya no puede ser el Hijo de Dios, porque él nunca mintió, ¿verdad? Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, a fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Entonces aquí notamos claramente que el infierno no fue para el ser humano, fue para el diablo y sus ángeles. Esto, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a ver otro nombre que le da el Señor al infierno. 20, el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, fíjense cuáles son los que van en la lista de los que van a ir al infierno: los cobardes e incrédulos, los que no creen en el Señor, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde, hermanos? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Amén? Y bueno, obviamente la primera muerte pues es la muerte física. Y Mateo 13:42, como dice Jesucristo, que sería el fin para los malos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermano! Esto es verdaderamente impresionante. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez se han metido ¿cómo le dicen? El YouTube, como se diga. Y ahí en el YouTube ustedes van a ver, si lo buscan, cómo los científicos rusos, alrededor en la década de los 40, 50, hicieron un experimento en Siberia, en donde ellos hicieron un talado, porque ellos querían investigar como científicos ateos, ¿sí? Porque mucha gente dice que eso no es cierto, que es mentira, pero ellos eran científicos, gente seria, gente que quería descubrir qué había en el centro de la Tierra. Entonces dice que hicieron un talado y empezaron a taladrar, y se fueron 1 kilómetro, 2 kilómetros, 13 kilómetros, 20, llegaron hasta los 14 kilómetros. Y que cuando llegaron a los 14 kilómetros, el talado dejó de vibrar, que como que entró en un espacio. Entonces cuando llegaron ahí, estos hombres científicos introdujeron una cámara, pues para ver qué es lo que, a dónde habían llegado. Una cámara, y llegaron y metieron unos micrófonos también. La cámara no funcionó, pero los micrófonos sí. Los micrófonos, y dice que lo que ellos escucharon era una cosa horrenda, ¿no? De que escuchaban cómo había un clamor y cómo había ahí se oían como lamentos de multitudes, que se oían gritos y lloros y cosas increíbles. Ahora, según la palabra de Dios, el infierno está en el centro de la tierra. Los científicos han comprobado que en el centro de la tierra es puro fuego ardiendo continuamente. Entonces, tal vez lo que estos científicos descubrieron, todo parece ser que el centro de la tierra es el infierno por el momento. Y entonces, yo no sé si algunos de ustedes lo han visto o no, pero ahí está y lo pueden ver ustedes. Vamos a Mateo capítulo 22, verso 11 al 13. Y aquí vamos a ver rápidamente una parábola, que es la parábola de las bodas y de los invitados, que no fueron vestidos para la ocasión a esa boda. Y dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Esto significa que no tenía la vestidura de salvación,
era un hombre que no tenía la salvación, es lo que significa espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros hemos sido revestidos de Cristo, ¿amén? ¿Sí? Ahora, sigue diciendo ahí, estaba vestido, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle, y aquí viene otro nombre del infierno, tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Están viendo cómo Dios tiene diferentes nombres, pero significan exactamente lo mismo. En 2 de Pedro 2:17, Pablo, aquí hablando de los falsos maestros y los falsos profetas y de hombres con falsas promesas, dice cómo habla. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran niños les tenían miedo a la oscuridad, o hay unos que todavía al día de hoy, grandes, ya todavía le tienen miedo a la oscuridad, porque las tinieblas son especiales, se siente el frío. Yo no sé si tú has ido a alguna cueva allá en los cenotes y te metes y está oscuro y se siente frío y tenebroso y puedes palpar la humedad y se siente muy feo. Pero imagínense cómo va a ser el mero, la oscuridad eterna, imagínense, hermano. Judas 13, en el capítulo 13 de Judas, más bien versículo 13, porque el libro de Judas nada más tiene un capítulo, se habla del mismo lugar. Y todos los escritores de la Biblia, todos, hablan del infierno, todos. No hay uno que no hable del infierno, de los discípulos. ¿Por qué? Porque eran los discípulos del Señor Jesucristo y ellos aprendieron muy bien el mensaje. Cuando ustedes váyanse a su casa en esta tarde, les recomiendo altamente leer el libro de Judas. Es un libro muy cortito, nada más tiene un capítulo. Lo leen, ahí se van a dar cuenta, porque tiene mucho que ver con el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis, ¿okay? Pero mucho. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente, otra vez, la oscuridad de las tinieblas. Eternamente, es un castigo eterno. O sea, el infierno es la eternidad. Y aún así, después de escuchar esto, de que hay una eternidad de perdición, también hay una eternidad de vida, como lo es para los hijos de Dios. Pero mucha gente aún escucha esto y todavía toman la palabra de Dios a la ligera. Y todavía en sus vidas siguen viviendo a la ligera. Y esto es algo verdaderamente muy, pero muy fuerte. Entonces, el reino de los cielos, Jesucristo dice, es como una red en la que había muchos pescaditos mezcladitos, unos con otros, buenos y malos. Vamos a ver Mateo 13, porque aquí vamos a aprender que esa red ya está sobre del mundo, ¿ok? Ya está sobre de nosotros, esperando el día de la cosecha, que no está muy lejano. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ya hablamos mucho del infierno y vamos a ver un contraste. ¿Quieren ver un contraste? Sí. Vamos a Apocalipsis rápidamente. 21, verso 2 al 4. ¿Quieren saber a dónde van a ir? ¿Sí? Fíjate qué hermoso, lo que vamos a aprender en Apocalipsis es hermoso. Aquí está Juan en el día del Señor, o sea, cuando empieza el milenio, en el día del Señor, él está viendo lo que Dios le permitió ver todo el futuro, de cómo va a ser el futuro, de las cosas que se van a dar en el tiempo del Apocalipsis y todo eso. Le permitió verlo, se lo llevó a Juan. Juan le dijo, ve y escribe todo lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias.
7 iglesias significa todos los cristianos del mundo, porque 7, la iglesia significa el cuerpo de Jesucristo, la novia, y ustedes y yo que creemos en Él somos la iglesia, que significa los apartados, los separados, los santos. Santos significa apartados, ¿okay? Entonces nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable y nos convertimos en el cuerpo, en la iglesia de Jesucristo. Entonces, para la iglesia de Jesucristo, el Señor nos dice que esto es lo que nos va a pasar. Vamos a leer Apocalipsis 21, 2 al 4. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Esto es al final del milenio, hermanos, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, porque ahí vamos, hermanos. Según la palabra de Dios, para allá vamos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Para los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, según estamos aprendiendo la palabra. Bueno, pero aquí dice que vamos a estar en el cielo, en la nueva Jerusalén. Él va a habitar ya con nosotros, nosotros con Él. Para que lo que se perdió en el jardín del Edén, cuando pecaron nuestros padres, que se cortó la comunicación con Dios y los tuvo que expulsar del jardín y poner querubines para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Aquí recibimos el árbol de la vida. Aquí ya estamos en la nueva Jerusalén, ya estamos en esa nueva vida que es la eternidad. Pero en el infierno también va a haber más tristeza, y va a haber más llanto, y va a haber más enfermedad, y va a ser un sufrimiento horrendo y mucho más dolor, hermano, como el que nunca se pueden ustedes ni siquiera imaginar. Entonces, por eso, hermano, es importante que prediquemos un poquito acerca del infierno. Es muy importante. Para mí, eventualmente, cada 3, 4, 5 años, lo tengo que volver a hacer. Porque nosotros los cristianos no queremos perdernos eso. Y además, no solamente de esto, por esta razón, tenemos que predicarle el Evangelio al mundo. Porque de verdad se los digo, es real. Lo que dice la palabra es real. Hay gente que va a terminar en el infierno. Hay gente que va a ser castigada, los impíos, los que no han recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, se van a ir al infierno. O todo lo que dice aquí es una gran mentira. Entonces todos mintieron. En sus épocas todos mintieron. Porque Dios habla de eso desde el principio, desde el Génesis. Y termina en Apocalipsis, hablándonos del infierno. Van a ver qué importante lo que vamos a aprender en el estudio de Apocalipsis. De cómo fue implantada la semilla de Satanás. De por qué hay gente que rechaza a Dios desde el principio. Por qué la naturaleza del ser humano siempre tiende al pecado, siempre tiende a lo peor. ¿Por qué tú en tu corazón, cuando alguien te hace un mal, tú quieres hacerles un mal? ¿Por qué cuando alguien te hace algo, tu reacción, instinto natural, animal que traemos por la herencia del pecado que se sembró en el jardín del Edén, y nacemos con eso? En el momento que alguien te hace algo, tu reacción es: lo quieres matar, te quieres vengar, quieres destruir, quieres hacer un mal. Porque dice la palabra de Dios que el corazón y el hombre somos malos y perversos. La Biblia dice que somos homicidas. Así nos describe la palabra de Dios a los seres humanos. Por ahí hay una filosofía que dice que los seres humanos somos innatamente buenos. Ah, ¿de verdad? Tú sabes que en el mundo tenemos, el ser humano, lo que es el... Les voy a enseñar, me voy a adelantar con una cosita del libro de Apocalipsis. La primera era de la tierra, el hombre adámico. Luego después viene el jardín del Edén. Dios ahí pone al hombre, que se llama Adam en hebreo, que habla del que iba a venir, el Salvador, el Cristo.
Hay un hombre adánico que es el que vivió, como dice la ciencia, entre esos bestias y animales grandes y gigantescos, de los que habla el libro de Job, de esos dinosaurios. No dice dinosaurios, pero dicen animales con la cola tan grande como un árbol de cedro del Líbano, que es altísima, ¿sí? Bueno, tú no te encuentras tenemos la ballena. La ballena es un animal con una gran cola, pero las ballenas no comen en los montes, ¿okay? Entonces se habla en el libro de Génesis, en el primer verso, Dios nos habla de la primera era de la tierra. Vamos a estudiar eso a detalle, hermano, a detalle, con el libro de Apocalipsis. Tú puedes estudiar el libro de Apocalipsis prácticamente en el libro de Génesis, para que me entiendan. Son lo mismo, se van a desarrollar. ¿Ves una línea perfecta de por qué el ser humano hoy en día existen hombres tan malos? Dice gente, bueno, pero ¿por qué permite Dios tanta maldad? Pero Dios no está haciendo nada. El que está haciendo la maldad es el hombre que pecó, el hombre, la naturaleza, somos nosotros. Dios no hace mal. Dios es un Dios bueno, justo, misericordioso, lento a la ira, no quiere que ninguno se pierda. Por eso se está retardando su llegada, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Ya no sé ni dónde me quedé. Cuando empiezo a hablar de Apocalipsis me pierdo. Pero bueno, estamos leyendo aquí en Apocalipsis 21, de 2 al 4, y bueno, leímos el contraste. Ahora vamos rápidamente a Mateo 25, 46, y vean cómo lo expresó Jesucristo. Dice, hablando de esos hombres impíos, e irán estos, o sea, hablando de los impíos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el castigo produce dolor físico. Cuando, por ejemplo, meten a una persona en la cárcel por 25 años, 20 años, están ahí solos. Aquellos que meten en cárceles de alta seguridad, como están haciendo con el Chapo, o sea, ya esa gente no puede tener visitas. En las cárceles de máxima seguridad no puedes ir a visitar a tu marido, ni a tu marida, ni a tus hijos. Ahí no dejan visitar a nadie. En las de máxima seguridad, ¿verdad? Gente que se la pasa totalmente solo. Y si llegan a salir algún día, salen muy mal. La gente ya cuando está en esos lugares ya no se ponen peores. Por eso los que han salido y que han logrado agarrar otra vez, termina que mataron otros 50 o 20, hacen cosas atroces. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre es mala. En Apocalipsis van a aprender la descendencia del diablo, la descendencia de Adán. Dos descendencias que van a través de toda la historia de la Biblia, dos linajes. Van a ver cómo desde el libro de Génesis hay dos de la descendencia de Set, que fue el hijo de Adán y Eva, y van a ver la descendencia de Caín. Y vas a ver cómo la descendencia de Caín tienen hasta los nombres similares a los hijos de Set. O sea, hay dos, y siempre el impostor copiando todo lo que hace Dios, siempre, pero hay una separación muy radical. Bueno, para finalizar, vamos rápidamente a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 y 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Fíjense, dice, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. Ahora miren lo que sigue. Dice la separación. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Conclusión. El primer mensaje de Jesucristo fue arrepentidos. Lo primero que predicó el Señor fue arrepiéntanse, porque sin arrepentimiento y sin confesión de tus pecados nadie puede ser salvo. Si tú no naces de nuevo,
y te mueres con tus pecados, acabamos de aprender de que no hay esperanza. Se los voy a volver a leer, 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. O sea, hablando de la venida de Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución, porque Él es un fuego consumidor, ¿sí?, a los que no conocieron ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿verdad, hermanos? Pero yo le doy gracias a Dios. Por eso ustedes tienen que asegurarse de su salvación. Tienen que estar seguros que el día que recibieron a Cristo lo hicieron con todo su corazón, conscientes, sabiendo que si no se arrepentían y empiezan a obedecer el Evangelio, nos vamos para abajo, hermano. O esto es una gran mentira, lo vuelvo a decir. O lo que acabamos, todo esto es mentira. Fíjense en el verso 4, capítulo 4, verso 17 del Evangelio de Mateo. Lo primero que Jesucristo hace, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí en el capítulo 4 de Mateo es cuando Jesucristo acababa de regresar de la tentación, de cuando fue tentado. Primero Él nació como ser humano por el Espíritu Santo, era hijo de Dios, divino, pero era 100% ser humano, de carne y hueso, pero también era Dios. Pero de niño Él tuvo que estudiar porque era ser humano, tuvo que vivir en obediencia a sus padres, tuvo que someterse a las instrucciones de su padre, a las mismas que usted y yo fuimos sometidos, a gran diferencia de que Él nunca desobedeció a sus padres, nunca le faltó el respeto, nunca le mintió a sus padres, nunca se robó un chicle de la tienda ni un lápiz de la escuela. Él nunca cometió pecados, nunca vio a las mujeres con lascivia, nunca vio a nadie, ni le hizo mal a nadie, nunca pagó mal por mal. Él vivió una vida perfecta, perfecta. Después de ahí llega Juan el Bautista predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Llega al río Jordán, están bautizándose en agua las multitudes, y de repente aparece ahí el Hijo de Dios y empieza a caminar hacia Juan, y Juan se le queda viendo: Señor, ¿vienes a mí? Y yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de tus zapatos, pero vienes a mí. Y Jesucristo le dijo: permite que así sea para que se cumpla toda la justicia. O sea, para darnos el ejemplo a nosotros de qué es lo que significa el bautismo en agua, y de que tenemos que hacer a una edad de conciencia, que podemos razonar, que podemos entender quién es Jesucristo y lo que hizo por mí en la cruz, y que nació y murió y resucitó al tercer día. Y cuando yo creo eso y estoy consciente y no tengo la menor duda y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces yo quiero ser obediente a Él y yo me quiero bautizar, porque la palabra dice: ir y predicar el Evangelio a todo el que creyera y fuere bautizado. Los niños chiquitos no pueden creer porque ellos todavía no razonan. Los bebés cuando nacen así, pero no saben: ay, ya sé que Cristo me salvó, ya es mi Señor, ya me quiero bautizar. Ese bautismo no sirve. Dios no acepta representantes de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos a Cristo, nacemos espiritualmente, somos bebés espirituales, y ahora yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque mi Señor, mi Salvador, que pagó por mis pecados en la cruz, se bautizó. Entonces yo quiero ser como Él, yo quiero seguir las pisadas de Él, quiero empezar a pensar como Él, a caminar como Él, a vivir como Él, a hacer mi matrimonio como Él, a ser una hija, un hijo como Él fue con sus padres. Entonces empezamos a estudiar la palabra de Dios, y Él nos enseña a sus hijos lo que va a pasar con aquellos que no lo reciban, para producir en nosotros el querer
ir y predicar el Evangelio de Dios a aquellos que están condenados a la muerte eterna y al infierno, que es eterno dolor y sufrimiento. Entonces, hermanos, es muy importante que hoy te asegures de que tu salvación la tienes. Es muy, pero muy, muy importante. Llega el gobierno de Dios, Jesucristo se va y empieza el desenlace final de la era de la iglesia que somos tú y yo. Cuando Cristo regrese, y lo vamos a aprender en los evangelios con el libro de Apocalipsis, cuando Cristo regrese a nuestro cielo y sus pies toquen la tierra, consumado es. Se acaba todo, hermano. Se acaba la era de la iglesia. Se acaba el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Sí? Y da comienzo el día del Señor. El día del Señor es el milenio. Vamos a entrar al milenio. En ese momento que los pies del Señor tocan la tierra, aquí, entra con sus ángeles y con los mártires que murieron en Él y todos los que lo recibieron y entran a nuestro cielo, va a ser una cosa, no podemos ni imaginarlo, pero está escrito que así va a ser. Así va a ser. En ese momento termina la iglesia, el ministerio, empieza el milenio y entramos con nuevos cuerpos espirituales. 1 Corintios 15, 52 al 58. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta. Y estos cuerpos se caen al piso, la carne queda sin vida, y lo que es el aliento de vida, el alma, espíritu, sale. Y encontramos al Señor en el aire, entonces sí, entramos a lo que se llama el milenio. Todo eso lo vamos a aprender en Apocalipsis. Es un libro que en muy poquitos lugares enseñan porque, que no sé. Pues estudien en hebreo lo que dice ahí, para que vean lo que dice ahí. Ahí lo dice claro. Pero es que no sé. Pues estudienlo, métanse a las raíces para que entiendan lo que significa ahí y se van a dar cuenta qué hermoso es ese libro. Vas a amar a Dios, hermano, no te imaginas. La misericordia de Dios es grande, hermosa, hermosa, hermosa. Entonces, como ya no hay más sacrificio para ofrecer, entonces por eso debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador que puede salvar. Él es el único que perdona nuestros pecados. Él es el único que nos da un vestido nuevo. Él es el único que es nuestro abogado entre Dios y los hombres. Entonces reflexionen en eso, hermano. Primero, asegúrense de su salvación. Y dos, nos toca a nosotros ir a predicar el Evangelio. ¿Cuántos van a ir a predicar el Evangelio? Necesitamos hacerlo, proclamar las buenas nuevas, que son la salvación para los muertos, y también hablarles de la condenación eterna. La gente por eso toma la ligera el Evangelio, lo tomamos a la ligerita. Todo es amor y paz, prosperidad, riqueza y salud. ¿De veras? Los cristianos, hermanos, a Pablo nunca le quitó. Pablo tenía un aguijón, Pablo tenía una enfermedad. Sin embargo, Dios nunca se lo quitó. Y le pidió 3 veces: Señor, ten misericordia de mi enfermedad. Estoy predicando tu evangelio, Señor, ayuda. Y Jesucristo le contestó: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Qué significa eso? Que entonces somos poderosos cuando somos débiles y nos humillamos en la presencia de Dios. Es cuando los cristianos poderosos, porque el interior y Dios en ti es el que entra en acción. Gloria a Dios. Y tu yoyo se cae al piso. Y también predicarles las malas noticias, háblenles de las parábolas, háblenles del castigo eterno. ¿Sabe usted que Jesucristo vino para librarnos del castigo eterno? No creo, yo no creo en eso. Bueno, entonces, ¿cree usted en Jesucristo o cree lo que dijo? Empiecen a hablar a la gente, porque viene un juicio y va a haber una separación inminente, que no sabemos cuándo ser, pero viene. Ahora me preguntas: ¿a dónde va a ir usted? ¿A dónde van a ir ustedes? Aleluya. Pregúntenle a la gente: ¿a dónde va a ir usted cuando venga Jesucristo? ¿A dónde se van a ir? Pregúntenles: ¿dónde tiene usted pensado pasar la eternidad? Si usted se muere hoy, cuando salga de su casa lo arrolla un tráiler, ¿a dónde se va a ir? O si se come algo y se le atora y se queda ahí, se muere, ¿de dónde se va a ir? ¿Al hospital? Sí, porque ahí no le van a hacer nada. Si ya es tiempo de que se vaya, ¿a dónde se van a ir?
¿O piensa que usted nunca va a morir? Pues déjeme decirle que usted y yo tenemos una cita puntualita en el tiempo de Dios para irnos de esta tierra. ¿A dónde se van a ir cuando se vayan de aquí? ¿Ven qué importante es predicar el Evangelio, hermanos? Es cosa de vida o muerte. Jesucristo no nos está engañando. Vean las evidencias. Vean las cosas que Él hizo. ¿Qué clase de pescadito es usted en la red del reino de los cielos? ¿Qué es? ¿Usted es real en su corazón hacia Dios? Si se estuviera quemando el techo aquí, ¿qué haría usted ahorita? ¿Qué haría usted ahorita? Si empezara a ver llamas aquí, ¿qué lo no se va de aquí? Pero corriendo es lo mismo, hermano. El mundo está incendiándose. Si pudiéramos ver el mundo con ojos espirituales, podríamos ver que la red de Dios ya está siendo tendida. Está siendo tendida. ¿Sí? Y el fuego que predomina, qué barbaridad, los matrimonios, todos los matrimonios del mismo, ya saben, todas las guerras, el odio, la guerra de políticos, el hambre, las enfermedades, la pobreza, el odio que hay, hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Qué no lo ven? ¿No ven a las mujeres solas, angustiadas, los hombres nomás abusando de ellas o ellas de ellos, hermano, de una manera terrible? No pueden no ver esas cosas. Estamos viviendo dentro del fuego, pero ya ni lo sentimos, porque casi somos iguales que ellos. Por eso necesita predicar el Evangelio, para que ese fuego que Dios tiene en ustedes se mantenga fuerte y firme, predicando. No se ahoguen en sus propios problemas. Dejen que Dios les ayude con sus problemas. Ustedes sean obedientes, Dios los va a cuidar a ustedes. ¿Amén? Oremos por la misericordia de Dios, que nos alcance en estos días. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Tu palabra es hermosa, es dulce, es como la miel, pero también a veces es como un martillo, Señor, que nos pega el alma. O tal vez como una espada que traspasa nuestra alma, Señor, y que penetra en lo más profundo de nuestro ser. A veces nos mueve todo el tapete, Señor. A veces se nos olvidan las cosas que están escritas en ella. Pero también, Señor, en tu palabra podemos palpar como un bálsamo, Señor, que humedece nuestra alma con amor, con misericordia, Padre, que nos cura, como un bálsamo que nos sana, como un bálsamo, Señor, que nos libera, que nos hace como nuevos, que nos alienta, Señor, que nos fortalece, que nos dé una conciencia, Señor, de mantenernos en ese camino de santidad, confiando en ti y no en nuestras propias fuerzas, Señor, volviendo a ti las veces que sean necesarias. Tu palabra dice que somos justificados por la fe y que por ella tenemos paz para contigo, Señor. Por eso podemos estar en paz otra vez. Señor, te ruego que en esta mañana tú abras los ojos de aquellos que perseveran, de aquellos que una y otra vez siguen y siguen sin arrepentirse. Señor, en el nombre de Jesús, tócalos en esta mañana. Tócalos, Padre. Quebranta sus corazones. Que se arrepientan de su maldad. Señor, tócanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos por los que están en este mundo sin esperanza, Señor, lejísimos de ti, practicando todas esas religiones que son más que manipulaciones, que no buscan tu palabra en verdad, que no buscan con amor aprender la verdad, que prefieren poner su fe en dogmas, en mandamientos de hombres, en filosofías, en teorías, Señor. Te pedimos por todos aquellos, Padre. Te pedimos que cuando vayamos a ellos, porque tú nos envías, nos des la sensibilidad, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de nosotros pueda llevarnos al quebrantamiento y al arrepentimiento,
para que entonces se conviertan de sus malos caminos, se vuelvan a ti, Señor, y tú los puedas sanar, Padre. También podemos ver que tú eres un Dios paciente para con todos, Señor, que te estás esperando un tiempo para que tu iglesia predique el Evangelio y para que todos procedan al arrepentimiento, Señor, para que no se pierdan muchos, Padre. También seguiremos predicando, Señor, a nuestro Salvador. Seguiremos llevándolos al camino de la verdad, al camino de la vida. Tenemos una esperanza muy grande de que resucitaremos un día, así como tú también resucitaste, Señor. Y cuando abramos los ojos, Padre, estaremos en tu misma presencia, rodeados de tu gloria, Señor. Ahí en tu cielo, Señor, en ese lugar hermoso, Padre. Tu palabra dice que nos ha sido preparado un lugar, que si no fuera así, tú no lo hubieras dicho, Señor. Nos hubieras dicho que lo único que vivimos aquí en la tierra es todo, que ahí se acababa todo, pero no, Señor. Nos dijiste que irías a preparar un lugar para cada uno de nosotros especial, una habitación celestial, Señor. Porque si no fuera así, tú no lo hubieras dicho, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta mañana mis hermanos no menosprecien tu palabra. Que no pongan sus ojos en los grandes oradores y predicadores, Señor. Que pongan sus ojos y su corazón en tu palabra, solamente en tu palabra, Señor, porque ella es la que nos sana, ella es la que nos libera, ella es la que nos enseña, Señor. Y pon un corazón, Señor, presto para obedecer. Dales un corazón para hacer y no solamente un corazón para oír, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Si en esta mañana hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo, que nunca había escuchado un mensaje como este, fuerte, pero al mismo tiempo lleno de amor, porque como Dios no quiere que nadie se pierda, yo te invito esta mañana a confesar al Señor como tu Salvador con estas palabras. Padre, en esta mañana te recibo como mi Señor, como mi Dios, como aquel que me salva del infierno, como aquel que pagó mis pecados en la cruz, aquel que murió y resucitó al tercer día. Yo lo creo. Yo creo que Él está en este mismo momento intercediendo por mí. Yo te recibo, Salvador, porque en esta mañana, al escuchar que si no me arrepiento mi futuro es el infierno, pues yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, de toda mi maldad, de todo el mal que he hecho, de todas las cosas horrendas que he practicado, que he dicho con mis labios, con todas esas palabras de rencor y de odio, de mentira y de engaño, Señor, que he emitido desde mi corazón y que muchas veces he lastimado a muchas personas pensando solamente en mí. Yo te pido perdón con todo mi corazón, Padre, perdóname, te lo pido con toda mi fuerza, Señor. Dame tu Santo Espíritu para que habite dentro de mí. Ven a mí en esta hora. Yo no quiero vivir sin ti un solo día, Señor. Yo quiero vivir contigo para siempre. Yo quiero ir contigo a ese lugar que acabo de escuchar, que es un lugar donde ya no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, Señor. Yo quiero ir a ese lugar. Yo no quiero ir al otro lugar que te escuché decir que es un lugar de tormento, que es un lugar que no estás tú, Señor. Yo quiero estar en ese lugar donde tú vas a estar. Acéptame como tu hijo, acéptame como tu hija, Señor. Te lo pido con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Amén. Dios les bendiga, hermanos.